Y precisamente son los tiempos que estamos atravesando últimamente, y no sé si será una percepción mía, pero he sentido como mucho ruido últimamente, mucho ruido. Y no me estoy refiriendo específicamente a un ruido físico, que efectivamente también lo hay, sino a un ruido espiritual. Creo que cada vez se nos hace mucho más difícil conectar y tener momentos de intimidad profundos con el Señor por los afanes del día a día, por las noticias que hay todo el tiempo, por la gran cantidad de información que recibimos todo el tiempo. Estamos en una era de mucha información y recibimos tantas cosas reales o no reales. Hay tantas fake news, tantas cosas que nosotros encontramos en redes sociales. Hay tantas redes sociales y tantas fuentes de información que lo pueden a uno aturdir. Y ese aturdimiento afecta mucho nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Y realmente en esta era de confusión, nosotros como creyentes, y esta es una palabra para los creyentes, estamos llamados a ser conscientes de que la única manera en la que nosotros tenemos para permanecer en la roca es buscar intencionalmente la presencia del Señor. Si nosotros nos dejamos llevar por todo este ruido, muy difícilmente podemos tener un tiempo organizado para dedicarle al Señor. Necesitamos buscar la presencia del Señor constantemente, incesantemente e intencionalmente. Hace mucho tiempo en la iglesia se nos está hablando de la intencionalidad. Es importante tener conciencia que las cosas no pasan porque sí. El Señor tiene un plan, claro que sí. Pero es importante que nosotros como creyentes reconozcamos que necesitamos intencionalidad en todo lo que tenga que ver con el reino. Amén. En todo lo que tenga que ver con el reino. Y por eso quiero compartirles esta palabra que el Señor me ha mostrado hoy y que me ha confrontado mucho, realmente. Porque a pesar de que vivimos en un tiempo en específico y en un lugar geográficamente hablando, practicar nuestra fe en estos tiempos, en una zona donde aparentemente es libre practicar, tenemos libertad de culto, la realidad es que estamos viviendo mucha persecución. Somos criticados y burlados por nuestra fe. Somos juzgados por plantear nuestras ideas como cristianos. De hecho, la semana pasada estuvimos en un grupo orando intensamente en medio de todo el proceso de desaprobación de la reforma laboral. Y las senadoras cristianas fueron atacadas públicamente por su fe. Cuando la discusión nunca fue esa. La discusión era otra, políticamente hablando. Pero fuimos atacados. Y si una persona como esta, que está defendiendo nuestra fe públicamente en estrados tan importantes, es atacada, la comunidad también es atacada. Tan atacados somos actualmente que somos considerados los fóbicos de la sociedad. Levantar la voz como creyentes cada vez es más cuestionado. Y por esta y muchas otras razones ha llegado un enfriamiento a la iglesia muy complejo. Hay muchas personas que simplemente se acomodan porque voy el domingo, voy el martes, voy el miércoles, de acuerdo a cómo estén organizadas las reuniones en cada congregación. Y escuchan la palabra y se van. Porque al fin y al cabo, ¿para qué ser otra cosa sino oidores? Porque pues ya la salvación la tenemos. No tenemos mucha necesidad de esforzarnos. Sí, la salvación es individual. Yo creí y como creo es suficiente. ¿Sí? Pero me asombra que a estas alturas todavía veamos y seamos cristianos que nos quedamos simplemente de asistentes y de oidores, yendo a congregaciones y, perdónenme la expresión tan tosca, a hacer bultos, a congresos, a hacer bultos. Porque llegamos, escuchamos palabra y salimos sin transformación. Si nosotros no vamos a un lugar de esto donde se comparta la palabra y realmente seamos tocados por el Espíritu Santo y quedemos meditando en eso que hemos recibido, de verdad que tenemos que evaluarnos si estamos cumpliendo realmente con lo que el Señor nos está llamando a hacer.
No solamente oidores, sino hacedores. Y yo no sé si estaré equivocado, si la percepción mía es errada, pero ustedes me dirán si no es así. Pero es un momento muy duro por el que está atravesando la iglesia. ¿Mm? Y cada vez este fenómeno es más frecuente en la iglesia de Cristo. Entre muchas razones, parece que en lugar de perseverar en avanzar en la palabra, estuviéramos perseverando en oír simplemente la palabra. Porque los hacedores son otros. Los hacedores son los líderes. Los hacedores son los pastores. Los hacedores son los intercesores. Los hacedores son los profetas, que hacemos cosas como medio extrañas, que nos vamos con unos shows a la Plaza de Bolívar y hacemos cosas como que no entendemos y preferimos no entender, porque eso es una tarea de los hacedores. Eso es una tarea de ellos, no nuestra. Es tiempo de despertar y entender que eso también tiene que ver con nosotros. Eso nos atañe directamente a nosotros. Estamos en unos tiempos tan complicados espiritualmente y seguimos pensando que este tipo de cosas las hacen los demás y no nosotros. Debemos de entender que ya es tiempo de dejar de ser simples oidores. Y el Señor, de hecho, hace unos 2-3 años en esta iglesia, duramos un año entero hablando de los hacedores de la palabra, de qué significaba ser un hacedor. Y quiero decirles que oír la palabra de Dios no es simplemente yo vengo, escucho y me voy. Oír la palabra de Dios implica una responsabilidad ante el Padre, porque por lo que nosotros escuchamos, tenemos nosotros la responsabilidad de responder al Señor. Porque el Señor a nosotros no nos da una palabra para que se quede ahí, muerta. Cuando el Señor nos habla puntualmente y nos dice algo puntualmente, es porque Él necesita trabajar en esta área puntualmente y en estos temas puntualmente. Y el Señor ha sido insistente en este tiempo en temas específicos. Este año estamos hablando de la intimidad. Si estamos hablando de intimidad es porque estamos teniendo problemas con la intimidad. Y si nosotros llegamos a la iglesia a escuchar la palabra, decimos, ay, necesito entrar a la presencia y tenemos un lugar hermoso como el lugar santísimo que los invito a usarlo. Y llegamos y no, parece que nos pasaran las cosas por encima. Y quiero decirles a la iglesia que esta palabra ha sido muy confrontante para mí. Muy, muy confrontante. Porque en este tiempo en mi vida, en serio, he tenido que esforzarme el doble para entrar a la presencia del Señor, para tener intimidad con el Señor, para dejar de ser una simple oidora de la palabra. Es un tema de compromiso, es un tema de responsabilidad, de entender que por cuanto el Señor lo ha dicho en su iglesia, nosotros estamos en el deber de avanzar en esa palabra. ¿Y cuál es el deber? Nosotros recibimos la palabra, meditamos en ella, profundizamos mucho, mucho más, bogamos mar adentro, como dice la palabra. Y en ello, entonces, encontramos la aplicación para nuestra vida. Y en esa aplicación encontramos obediencia. Porque resulta que la palabra, si se queda solamente en nuestra cabeza y no baja a nuestro corazón, es meramente información. Así es. Para que la palabra sea real en nuestra vida, necesitamos obedecerla. Y solamente en la obediencia encontramos transformación. La palabra de hoy, quiero que le voy a leer en el nombre del Señor, está en Santiago 1, versículos del 19 al 25. Hay un tiempito para buscarla. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera. Santiago 1, versículos del 19. Ay, se me perdió. Del 19 al 25. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Enfoquémonos inicialmente en el versículo 1. Y dice, para esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto del oír lo podemos atacar desde muchos puntos de vista. Yo hoy quiero mencionar que en Romanos 10:17 la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Luego, cuando nosotros escuchamos la palabra, nosotros la creemos, ¿cierto? Porque somos creyentes, porque creemos en el Señor, la creemos, ¿sí? Que la recibamos es como un nivel más allá, pero por lo pronto lo recibimos. Y por recibirlo, entonces creemos, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero oír no es solo recibir información, sino que, como les mencioné anteriormente, esto aumenta las responsabilidades de rendir cuentas ante Dios por lo que estoy escuchando. El versículo 18, en ese mismo pasaje, nos dice lo siguiente. Dice, Él, refiriéndose al Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, el Señor, por el poder de su palabra, tuvo la iniciativa de crearnos. La palabra de Dios nos pasa de vida a muerte. Es decir, que en el momento en que nosotros escuchamos una porción de las Escrituras, la profundización de esa porción, estamos pasando en un tema específico de muerte a vida. En Juan 6:63, la palabra nos dice, Juan 6:63. Juan 6:63 nos dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si vamos más profundo, hablando del poder de la palabra sobre la muerte, en Ezequiel 37, 4 y 5, la palabra de Dios nos dice, me dijo entonces, este es el pasaje que habla de los huesos secos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces nosotros al escuchar la palabra de Dios estamos recibiendo poder, un poder que aviva, un poder que da vida, un poder que viene de la palabra del Señor, que sale de la boca del Señor. Porque si está en la Biblia es porque salió de la boca del Señor, si es que la Biblia es inspirada en Dios. Él la inspiró. Él es el autor de la Biblia. Entonces usted pensará, pero la invitación del Señor es, dice acá, bueno, todo hombre sea pronto para oír, listo, yo oigo, pero tardo para hablar. Y usted dirá, bueno, pero si el Señor nos dice que es que tenemos que predicar de las buenas nuevas al mundo, pero ¿qué vamos a predicar si nosotros oímos la palabra y no la meditamos y no la interiorizamos? ¿De qué vamos a predicar? ¿De perdón? ¿Ya perdonamos? ¿Genuinamente? ¿De arrepentimiento vamos a predicar? ¿Ya nos arrepentimos de verdad?
del amor de Dios. Dios nos ama, eso es indudable. Pero nosotros estamos amando verdaderamente a nuestro prójimo, estamos amando verdaderamente la palabra, estamos amando verdaderamente la obra, estamos amando verdaderamente el reino. Escuchamos. Seamos prontos para oír y tardos para hablar. ¿Por qué tardos para hablar? Porque esto tiene que ser interiorizado. Tenemos que interiorizar la palabra para entonces poder responsablemente asumir esta responsabilidad de la que el Señor nos habla, nos está diciendo, la responsabilidad que asumimos cuando escuchamos. Asumir esta responsabilidad meditando, aplicando, y luego que entonces nosotros empecemos a aplicar en nuestra vida, empezamos a aplicar con obediencia esa palabra que hemos recibido, entonces hablar de eso, predicar de eso. Yo no puedo decirle a una persona inconversa, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y nosotros estamos llenos de resentimientos, de rencores, de pecados ahí como acumulados, de los cuales no nos hemos arrepentido. Nosotros no podemos hablar de perdón cuando tenemos un serio problema con el perdón. Miren, hace muchos años una persona me hizo mucho daño. Y yo, pues, pero pasaron muchos años. Y mis amigas me decían, tienes que perdonar. Y yo, sí, yo voy a perdonar. Tienes que perdonar. Y yo voy a perdonar. En algún momento lo hago. Les puedo decir que después de ese episodio del daño, pasaron quizá unos 5, 6, 7 años, que yo me determiné a perdonar a esa persona. Y no solamente perdoné a esa persona, sino que pedí perdón también, porque yo había ocasionado daños también. Y cuando eso pasó, cuando yo me arrepentí, porque yo no me había arrepentido de lo que yo había hecho, el Señor transformó el panorama de mi vida. Y no solamente en el área en la que estaba cometiendo el pecado, sino en todas las áreas de mi vida. Parece que el momento en el que llegó el perdón a mi vida, que yo perdoné y que además pedí perdón, por esa situación en específica, mi vida cambió. Y cuando yo estaba preparando eso, el Señor me hablaba de eso y me dijo, justo en ese momento, tú aprendiste del perdón. Conociste mi misericordia. Ahora tú puedes hablar de mi misericordia. Antes no, tú no sabías que era eso. No podías hablar de perdón, tú no sabes qué era eso. Y yo no les estoy diciendo que yo soy la más perdonadora. Me cuesta. Hay cosas que me cuestan. ¿Sí? Y uno sigue trabajando permanentemente en eso. Así es. Pero es algo en lo que debemos perseverar. Amén. ¿Sí? Si no, nosotros no podemos... A ver, uno de los principios básicos de la salvación es el perdón. Amén. Y nosotros no podemos hablar de perdón si tenemos un conflicto con el perdón. Es tan básico como eso. Lo mismo con el arrepentimiento, lo mismo con el amor. Si no hay arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón no hay amor, y si no hay amor pues nosotros no estamos cumpliendo la palabra del Señor. Porque es que además en 1 Corintios 13 dice el Señor, el amor no se irrita. El amor no se irrita. Es paciente. ¿Y cuántas otras características que se describe como el amor perfecto en 1 Corintios 13? Entonces, el oír la palabra no solamente implica, yo oigo la palabra y estoy nutrida porque vengo acá el domingo y salgo poderosa. ¿Qué estás haciendo con lo que recibimos? ¿Qué estamos haciendo con lo que recibimos? ¿Estamos realmente siendo transformados? ¿Estamos realmente siendo confrontados por esa palabra? ¿Estamos realmente arrepintiéndonos? ¿Estamos realmente trabajando porque eso nos transforme? ¿Estamos trabajando porque eso definitivamente sea un golpe que nos cambie el chip y nos lleve a obedecer y a ser transformados? Porque si nos quedamos en el oír, mis queridos hermanos, como nos hemos quedado muchos en muchos momentos de nuestra vida,
no avanzamos. No avanzamos. Y esta palabra, este mensaje lo hemos escuchado muchas veces en diferentes envases. Algunas veces con unas palabras más bonitas, otras no tanto, otras más confrontantes, otras no. Pero si esta palabra la seguimos escuchando es porque seguimos teniendo problemas para perdonar, porque seguimos teniendo problemas para asimilar lo que escuchamos. Nosotros en la vida cristiana el objetivo es que todo lo que nosotros recibamos deje de ser mero conocimiento, mera información y llegue a nuestro corazón para que podamos ser transformados y vivir, como dice la palabra, de gloria en gloria. Como la oruga. La oruga pasa un proceso de transformación para convertirse en una gran mariposa. Ese proceso de transformación es el que nosotros vivimos cuando nosotros, después de escuchar la palabra, la meditamos, trabajamos en ella, aplicamos a nuestra vida y obedecemos. Suena fácil 4 palabras, pero hacerla realidad, oh Cristo, ayúdanos en esta tarea. Los siguientes versículos de esta palabra habla de ser hacedores. Ya hablamos de lo que es ser oidores responsables. Ahora, ¿qué es ser hacedores de la palabra? En el versículo 22 dice la palabra de Dios. Recuerdo que el pasaje que estamos estudiando es Santiago 1, versículos del 19 al 25. Vamos a empezar en el 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la palabra, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido momentos en los que recibo una palabra y me es tan dura y empiezo a practicar el orgullo selectivo. Entonces, hay palabras que uno no recibe por orgullo, ¿saben? Total. Y le golpean a uno y uno es como, mientras más te golpean, tú más orgulloso estás. Porque no queremos. No queremos. Ni recibir, ni escucharla, mucho menos recibirla. ¿Y qué decir de aplicarla? No, y ni digamos de obedecerla. Pero dice el Señor que la palabra que nosotros escuchamos, además de ser una responsabilidad, la debemos recibir, solamente por el hecho de ser creyentes, la debemos de recibir con humildad. Y uno pelea con esas palabras. Hay palabras con las que uno pelea. Y el Señor no está orando, ¿no? Respecto a un tema. Y uno abre y el Señor habla lo mismo. Y uno dice, no, tal vez no. Otra página. Y otro lo mismo otra vez. Y otro. Y podemos pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas y el Señor nos va a seguir hablando de lo mismo. Y nosotros levantamos una muralla de orgullo. Es a repeler todo lo que el Señor nos quiere decir. Y hemos entrado en disciplinas largas, en desiertos largos y dolorosos, por no recibir humildemente una palabra sencilla que el Señor nos da. Porque el Evangelio es sencillo, lo complicado somos nosotros. Así es. La humildad es necesaria para que podamos entrar en un nivel superior de fe, en un nivel de hacedores, para que podamos elevarnos a un nivel superior de transformación. Escuchaba una prédica del pastor Miguel Núñez y él decía que la humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen. Amén. ¡Wow! Super frase, ¿no? La humildad es el terreno donde todas las virtudes crecen.
Luego entonces, si nosotros no somos humildes, de pocas virtudes en nuestra vida podemos hablar. Nos consideramos muy virtuosos, talentosos, con muchos dones. Pero dice la palabra, si no hay humildad, ahí es que no está creciendo nada y no hay fruto de nada. Entonces, para ser hacedores, ¿qué tenemos que hacer? Humildes. Porque si escuchamos una palabra que no nos está haciendo mella, que no nos está gustando, que no queremos practicar, que no nos parece que sea como apropiada, el corazón se nos llena de orgullo. No estamos teniendo terreno fértil para absolutamente nada. Entonces tenemos un bloqueador terrible, que es el orgullo, la falta de humildad. Entonces, ¿qué hacedores vamos a hacer nosotros de la palabra? Ya oímos. Estamos aplicándola. Estamos ahí, en este proceso. Ahora, el siguiente nivel es la humildad. Para que pueda crecer el fruto que el Señor quiere que demos en esta área que estamos siendo tratados. Entonces la invitación es a ser oidores y hacedores. Pero sin olvidar este último punto que les quiero resaltar, y es que la fe sin obras es muerta, que reúne estas dos cosas de las que estamos hablando. La fe viene por el oír, pero se manifiesta en nuestras obras. Y yo no estoy hablando de las indulgencias o de que yo rezo, el que recibe que empata, es que yo hago estas cosas buenas para que aquí se me reconozca de esta manera, o voy ganando méritos en la tierra haciendo cositas como buenas que yo considero buenas, según yo, para ganar como extra puntos con el Señor. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las obras que produce la fe real en nuestra vida. Esas obras por las que nosotros somos conocidos como hacedores de la palabra. En Santiago 2, versículos 14 al 26, la palabra de Dios nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A qué team pertenecemos? ¿Al que muestra su fe sin obras o al que muestra su fe por sus obras? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Porque yo puedo ganar méritos. Yo puedo hacer cosas buenas que yo considero que son buenas y que el mundo puede considerar que son buenas. Pero eso no implica que yo tenga fe y que esas obras que yo estoy haciendo estén siendo realmente producto de mi fe. Producto de esa fe transformadora de la que estamos hablando. Por eso aquí la palabra dice: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es nuestra motivación en el reino? ¿Qué nos está moviendo realmente? La fe sin obras es inútil para Dios porque no produce gloria para Él. La fe que no se ve llega a ser evidente por la demostración del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no hablemos de fruto porque podemos aquí demorarnos eternidades hablando del fruto del Espíritu. La fe no es algo en lo que nosotros simplemente creemos, sino que es con una confianza práctica. Porque de nada nos sirve ser fieles a Dios si no hacemos nada que lo demuestre. Porque nosotros podemos decir: yo creo. ¿Tú eres cristiano? Sí. Sí. ¿Dónde te congregas? No.
iglesia tal. Ay, qué bueno. Ven y la palabra, no, sí, la compartimos la palabra. ¿Y qué hacen? No, oramos. Pero ¿y qué más hacemos? No. ¿Y de campañas de evangelización? No, eso los hacen las evangelistas de la iglesia. ¿Y oración? No, los intercesores. Y la palabra, y compartes en el grupo de jóvenes, compartes. No, los líderes de jóvenes lo hacen. ¿Y tú qué haces? No, yo asisto. Yo escucho. ¿Cuáles son tus obras? No, asisto. Y voy todos los domingos. Juicioso. Eso sí, juicioso. Ay, no. La palabra uf. Este domingo, uf. ¿Sí? Pero ¿y qué? ¿Y uf? ¿Y qué? No hay obras. Entonces no hablemos de fe si no estamos mostrando las obras. Porque simplemente el hecho de manifestar la fe públicamente tiene con nosotros una garantía. Y es que las obras se notan. Como la avena Quaker. Se nota. Las obras se notan. Y finalizo con esto. Conocer la palabra, tener fe, pero sin aplicación, es ser como fariseos en este tiempo. Porque la fe sin obras revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Y lo que nosotros buscamos con cada palabra que se comparte en el púlpito, en oración, cada palabra que el Señor nos regala en intimidad, cada momento de coinonía con nuestros hermanos, es precisamente la transformación. Si no hay una transformación real, es sinónimo de que no hay obediencia. Y si no hay una obediencia, es porque esta palabra que estamos recibiendo no está siendo bella en nuestro corazón, no está siguiendo el curso que debe seguir. Se está quedando en solo información, solo conocimiento. La sabiduría no es solamente el conocimiento. La sabiduría es la práctica del conocimiento. Entonces no estamos siendo sabios. Estamos siendo necios. Necesitamos corazones sabios para que la fe que recibimos por el oír sea aplicable en nuestra vida de manera práctica y de esa manera ser obedientes, ser hacedores reales y oportunos de la palabra que recibimos. No es fácil, no lo es. A todos nos cuesta. Quiero decirle que esto que yo estoy haciendo hoy es un llamado que yo recibí los primeros años de conocer al Señor, tú lo sabes. Y quiero decirles que han pasado casi 15 años. Para que después de recibir palo tras palo tras palo, hoy yo entienda que esto hace parte de mi propósito. Amén. Y lo disfrute. Porque lo disfruto, el Señor lo sabe. Pero han pasado muchos años. No sea como Dalí. No sea como Dalí. Sea como el Señor le pide. Amén. Pronto para oír. Tardo para hablar. Porque sabe una cosa, cuando nosotros estamos en el primer amor, eso recibimos palabra y nosotros nos creemos conferencistas de la palabra del Señor. Y vamos nosotros predicando la palabra y hablándole a todo el mundo del amor de Dios. Pero no hay fruto en nuestra vida porque no le hemos aplicado. Porque necesitamos un proceso. No es que nosotros no estemos llamados a hablar de la palabra, no.
estamos llamados al de la palabra con responsabilidad. Amén. Y la responsabilidad es profundizar, estudiar, aplicar, obedecer, para entonces tener la autoridad para decirle al otro, arrepiéntete y que en el Evangelio Jesucristo te ama. Como lo hace mi amiga Lucecita, sin miedo, sin temor. Sin miedo al éxito. Amiga, te admiro. Te admiro muchísimo por eso. Muchos no llegamos todavía a ese nivel. Es verdad. Necesitamos ser procesados. Pero ánimo. Somos obedientes. Y en la palabra de Dios lo que hay es promesa. Lo que hay en la palabra del Señor es bienaventuranzas. Amén. Lo que hay en la palabra del Señor es cumplimiento. Amén. Estamos en un tiempo de cumplimiento. Estamos en un tiempo de fruto y eso es indiscutible. No nos quedemos siendo simples oidores. Iglesia, seamos hacedores. Amén. Seamos hacedores. Y yo no les comenté, pero el título que yo le había puesto a esta enseñanza de hoy era seamos oyentes para obedecer. Y en este momento se los quiero cambiar, no, seamos oyentes para hacer. Para hacer. Amén. Meditemos, hermanos, en esta palabra. No traguemos entero. Vayamos, consultemos con el Señor, digamos esto, sí, Padre, muéstrame más, profundicemos más, porque esa es la tarea que tenemos como hijos, ¿sí? Como creyentes, es oír y escudriñar, para que podamos aplicar con humildad y ser responsables con lo que oímos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amada iglesia.